Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. En el episodio anterior dejamos al Dr. Atl y al licenciado Joaquín pintando juntos en algún lugar boscoso del Valle de México. Mientras este par de amigos pintan y discuten sobre política, corren los primeros años del siglo XX mexicano. El gran militar y dictador Porfirio Díaz, hombre del siglo XIX, ha envejecido al igual que su régimen. Los descontentos sociales no han dejado de escalar desde aquel episodio de Tomochic, y nuevas fuerzas políticas se agrupan y organizan de cara a la sucesión del poder presidencial. Para 1908, nuestro licenciado ya pinta como un endemoniado, sin que esto le impida seguir trabajando para la burocracia estatal. Es nombrado comisionado para formar la memoria de la Secretaría de Justicia. Un año después, en 1909, Francisco I. Madero funda el Partido Antirreeleccionista. Y el año siguiente, a finales de 1910, promulga el Plan de San Luis, el cual es un llamado a las armas bajo la consigna de sufragio efectivo, no reelección. Con esto estalla formalmente la Guerra de Revolución. Para 1911, mientras el licenciado Joaquín ocupa de manera interina el cargo de director de la Beneficencia Pública, Porfirio Díaz finalmente renuncia a la presidencia de México. Las revoluciones son tan confusas y violentas como inevitables. Al parecer, la historia humana se desarrolla a través de diferenciales y contradicciones entre distintas fuerzas. Las revoluciones ocurren cuando la magnitud de algunos vectores que participan en el juego de fuerzas son de tal intensidad que el status quo se desequilibra al grado de que muchas de las relaciones que lo sostenían sufren dilataciones, rupturas, reveses y otros movimientos radicales. Esto provoca que se procure la renegociación, reorganización y recreación en las relaciones entre las diversas fuerzas que componen el campo de la historia. Estos procesos son difíciles y para la mayoría de las conciencias individuales pueden resultar muy confusas. El caso de nuestro amigo Joaquín es prueba de ello, ya que al inicio de la revolución, aunque siendo parte de la burocracia del régimen que ya se estaba resquebrajando, es congruente con su pasado antiporfirista y antirreeleccionista, y apoya el movimiento espiritista burgués de Francisco I. Madero. De nuevo, no quisiera que esto se hiciera una clase de historia de la Revolución Mexicana, porque como es un tema fascinante, tendría que tardarme al menos 4 horas. Así que confiaré en que mi respetable auditorio está informado sobre las generalidades de este proceso histórico y solo llamaré la atención sobre algunos puntos de esta trama que me permitan seguir contando la historia que realmente nos interesa. La del impresionismo mexicano salido del pincel de Clausel. Bueno, Clausel al principio de la revolución apoya a Madero. Madero representa los intereses de la burguesía nacional progresista, o sea, de algunos hacendados y clases medias profesionistas, que no quieren un cambio radical, sino simplemente la implementación de un régimen liberal representado en la Ley del 57, en vez del régimen militar dictatorial de Porfirio Díaz. Esto quiere decir que Madero representa la facción a la que Clausel perteneció en sus épocas de periodista incómodo. Hasta ahí todo coherente. El problema es que para inicios del siglo XX, la manera en la que los seres humanos se relacionaban con el mundo a través de la tecnología ya ha cambiado de tal forma que lo estipulado en la Ley del 57 ya resulta obsoleto. México ya no era el país al que las políticas juaristas habían comenzado a industrializar. Si bien la industria no había alcanzado grados de desarrollo tan importantes como en Inglaterra o Estados Unidos, las haciendas, como modo de propiedad y producción, sí habían alcanzado un grado de desarrollo en el que las contradicciones de clase ya eran insostenibles. La sobreexplotación, la trata de personas y la esclavitud que habían engendrado no podían ya negociarse con la Ley del 57 y menos soportarse.
Esto explica por qué la política maderista no logró resolver ninguna de estas contradicciones. En efecto, Madero toma el poder ejecutivo sin aliados, pues luego de la contienda armada a la que había convocado mediante el Plan de San Luis, rompió con algunos de los viejos porfiristas que lo habían apoyado, así como con el orozquismo y el zapatismo. De igual manera, las políticas reformistas de su gobierno incomodaron tanto a obreros, jornaleros y campesinos, representados por el zapatismo y en menor medida por el orozquismo, pues por su carácter pluriclasista del orozquismo terminaría siendo contrarrevolucionario, así como a industriales y hacendados representados por los generales Bernardo Reyes y el descendiente de Porfirio Díaz, Félix Díaz. O sea, todo mal. Así las cosas, ni zapatistas ni orozquistas se pusieron las armas, y los generales Reyes y Díaz también siguieron combatiendo, aunque sin éxito. Mientras que las actividades de los zapatistas en esta época apenas fueron de resistencia, los orozquistas sí confrontaron abiertamente al gobierno de Madero mediante el Plan de la Empacadora de 1912. La rebelión del Plan de la Empacadora fue de tal magnitud que el gobierno maderista tuvo que poner al mando de la campaña militar de defensa al general Victoriano Huerta, dotándolo de autoridad y variados recursos. En 1913, luego de esta campaña, Madero creía haber alcanzado la estabilidad de su gobierno. Engaño, nada más lejos de la realidad. Pues, si bien pudo haber logrado neutralizar la amenaza del orozquismo, el enemigo más poderoso estaba dentro de sus filas. Madero había decidido conservar a numerosos miembros del aparato burocrático porfirista, lo que dejaba también inconformes a muchos de los que lo habían apoyado al principio, entre ellos nuestro querido Clausel. Las tensiones internas del gobierno de Madero derivaron en antipatía hacia el gobierno civil del primero y en una extraña simpatía por los viejos tiempos representados en el derrotado general Reyes. En este contexto se comienza a urdir una conspiración desde dentro, claro, conspiración contra el gobierno de Madero. De acuerdo con Arcos Rojas, Rafael Zayas, hijo, empezó a conspirar a finales de agosto en 1912. En las reuniones se buscaba un nuevo candidato presidencial, ¿no?, que reemplazara a Madero. En principio pensaron en el general Bernardo Reyes y en Félix Díaz, pero concluyeron que la mejor opción era el general Victoriano Huerta, quien ya se había hecho cargo de la campaña antiorozquista. Existe una carta que Rafael envía a su hermano en la que relata cómo un tal licenciado Clausel y un tal Fernando Gil se reúnen con Victoriano Huerta para convencerlo de formar parte de la conspiración antimaderista. Las siguientes reuniones para plantear la conspiración se llevan a cabo en el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, o sea, la casita de Clausel. Y en febrero de 1913, Victoriano Huerta derroca a través del cruento golpe de Estado mejor conocido como la Decena Trágica al gobierno de Madero. Este golpe contrarrevolucionario es la chispa que falta para que explote el periodo más cruento de la Revolución Mexicana, que culmina en la Constitución de la Ley de 1917. Como les dije hace un momento, las revoluciones son confusas. Las acciones marchan mucho más rápido que el pensamiento, y un antiguo periodista crítico a una dictadura militar, de un momento a otro se puede convertir en un conspirador que apoya un golpe de Estado contra un gobierno civil para imponer otra dictadura militar. Tal era la situación de nuestro querido Clausel. No sé qué hubiera pensado nuestro amigo Gerardo Murillo de todo esto, o qué pensó Joaquín de sí mismo una vez que su complicidad en la conspiración culminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Una ironía de este cuento es que el metro Pino Suárez está justamente cruzando la calle del Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Parece que una vez más toca imaginarnos esta parte de la historia, a partir de los pocos datos disponibles. Me imagino que en estas situaciones, lejos de pensar en algo, la emoción es lo único que se presenta, y esta emoción debe ser la confusión. Me imagino que por primera vez desde que regresó del exilio se preguntó a sí mismo si realmente era un buen político. Es decir, cada que actuaba en ese sentido algo le salía mal. Primero en la preparatoria con su caricatura y su discurso, que no evitó que le cambiaran el nombre a Campeche, pero que sí logró caerle mal a todos. Luego con su experimento como periodista, cuyo único logro fue la cárcel y el exilio.
Y ahora con esto del apoyo al hombre equivocado, que solo provocó un golpe de estado y una dictadura militar peor que la de Porfirio Díaz. Esto es lo que me imagino. Pero lo que es un hecho es que a partir de este momento se decide abandonar la vida pública. No más trabajos en el aparato burocrático estatal, no más política. Solo su práctica privada como abogado. Pero eso de ser abogado en un país sin ley no es algo que suene muy redituable. Y primero hay que comer. Sobre todo si ya se tiene esposa e hijos. Ok, su esposa renta los cuartos del palacio. ¿Pero y él? ¿Cómo va a llevar el sustento a la casa? Bueno, pues Arcos Rojas nos cuenta cómo lo hizo. Al parecer, durante la rebatinga del huertismo sí le tocó algo. No mucho, para ser justos, pero obtuvo un pequeño rancho en Ixtapalapa. Según los documentos del juicio, este rancho había pertenecido a un combatiente del ejército constitucionalista que había muerto en combate contra el ejército de Huerta. Una vez muerto el dueño, el gobierno de Huerta, con la intervención del licenciado Clausel, se apoderaron de él, o por lo menos eso dijo la parte acusadora. Lo que es cierto es que Joaquín se había convertido en legítimo propietario en una época de leyes tambaleantes. Así nuestro querido Clausel abandona la vida pública para dedicarse a una vida privada, la de propietario de un rancho, arrendador, abogado privado. Cierra su ventana al mundo y voltea con más fuerza su vista hacia el interior. Nada es mejor ejemplo de ello que la magnánima obra pictórica que logra realizar en el cuarto de azotea que manda construir en su casa, a la que llamamos el estudio de Clausel.